En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. El día de hoy el presidente recuerda los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. El uso de la fuerza no es una alternativa para la solución a problemas por falta de justicia y libertades. El uso de la fuerza en esta nueva etapa de México ha quedado relegado. El Estado no tiene más el uso de la fuerza. Se promueve un México en paz y en armonía. Nunca más la represión y desaparición. Nunca más un 68 en México. Se continuará gobernando sin violencia y sin violar derechos humanos. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pide a la población que ejerza su derecho a la manifestación y protesta a que lo hagan de manera pacífica sin violencia. Pide que aíslen a provocadores que puedan infiltrarse dentro de las marchas, excluyéndolos y exhortando a la no violencia. La lucha por la justicia y la democracia no tiene por qué ocultarse detrás de una máscara. La autoridad estará pendiente y dará seguimiento a las manifestaciones. Expresa sus condolencias por la pérdida del maestro Miguel León Portilla, historiador de primer orden y defensor de los pueblos originarios. El mejor homenaje es leer su obra. Ayer se realizó una gira por la costa de Oaxaca, visitó un hospital rural en el estado y atendió los daños que causó Narda. Se renovará una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Se renovará para tenerlo disponible en caso de una contingencia y para no generar ninguna inestabilidad por nerviosismo. Vale más que sobre y no falte, comentó el presidente. Recalcó también que se cuenta con una economía sólida y estable. Evasión fiscal. La recaudación fiscal aumentó en relación al año pasado, lo que demuestra que hay una mayor conciencia por parte de los contribuyentes. Celebra que Diego Fernández de Ceballos busque una solución legal a los reclamos de su deuda predial. Hace un llamado a los ciudadanos a participar fortaleciendo la hacienda pública. Lo importante es no evadir la responsabilidad y dar la cara en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Aprovecha para reiterar que en su gobierno ya no hay condonaciones de impuestos, que fuera una práctica común en el conservadurismo. Comenta que el Congreso ve con buenos ojos la reforma al artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. 1.600 proyectos. Se realiza un análisis de la propuesta de 1.600 proyectos para determinar si es posible realizarlos con inversión pública o privada o una combinación. Las propuestas que realizan los grupos de empresarios cuentan con un estudio, por lo que espera que pronto pueda darse a conocer cuáles serán los proyectos que se realizarán. La prioridad es que sean proyectos para el desarrollo de la actividad productiva, la reactivación económica y la creación de infraestructura. Uno de los proyectos más importantes es interconectar a México a Internet, sobre todo en las áreas rurales del país. Pensiones. Las pensiones de los trabajadores no se utilizarán, estarán protegidas si no hay ningún proyecto para financiar con pensiones al gobierno. Esto con el fin de que no se pongan en riesgo estos capitales que deriven una afectación a los trabajadores. Reitera también que no aumentará la edad para la jubilación. Se buscará un mecanismo de reingeniería financiera para bajar los costos y que de esta forma se beneficien los trabajadores. Es un momento de oportunidad para México. Las tasas de interés están muy bajas en el mundo. Hay confianza en México y sobre todo los compromisos se cumplen. En el caso del aeropuerto de Texcoco se cubrieron todos los compromisos tras su cancelación y además está por aprobarse en Estados Unidos el TEMEC, de modo que el panorama económico es alentador y favorable. Revocación de mandato. Urge a los legisladores a aprobar la revocación de mandato y de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas que sean vinculantes. Pide que la consulta de la revocación de mandato presidencial sea realizada después de la elección federal, pero que sea en 2021. Aprovecha para aclarar que no es su deseo que existan calles con su nombre, ni estatuas, ni homenajes. Puerto Rico. Nosotros nos apegamos a los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.
El presidente menciona que se apega a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención. La postura de México es a favor de la independencia de los pueblos. Esta postura fue fijada por el canciller ante la ONU y no cambiará. Se apoyará la independencia de los pueblos sin injerencismos. Se respeta la política de cada pueblo y nunca se apoyará en una invasión y mantener o promover un gobierno por medio de la fuerza. Esto una vez de que un periodista se pronunció por la independencia de la isla de Puerto Rico, que tiene más de 120 años siendo colonia de los Estados Unidos. Muy bien, ahí nos vemos mañana. Dios. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.